bien interesante. Yo he dado clases de doctrina social de la Iglesia en Estados Unidos por un número de años, y entre más pasan los años, más me encuentro con jóvenes, mujeres y hombres, que me dicen que no entienden este tipo de cuestión. ¿Por qué hacemos este tipo de cosas de la justicia y la paz? Me preguntan. ¿No sería más fácil que rezáramos? ¿De dónde sale eso de que tenemos que trabajar en la justicia y la paz? Y mi respuesta es simple. Esto no es algo que el Padre Leo eligió hacer porque le gustó, o el Padre Miguel Ángel, o alguno de ustedes. Esto es parte fundamental de nuestra fe. ¿De dónde sale? De los pilares de nuestra fe. De las tres más importantes partes que nos enseñan lo que significa ser una persona, un hombre, una mujer de fe. Viene de las Escrituras, de la tradición y del magisterio. En breve, porque esto no es una clase de doctrina social de la Iglesia, si pienso en el Antiguo Testamento, me viene a la mente inmediatamente el libro del Deuteronomio, en donde se dice claramente, con una frase muy fuerte que tienen en la pantalla, que debemos siempre preocuparnos por la huérfana, por el huérfano, por la viuda y por el forastero. Eso viene desde el inicio, desde tiempos antes de Jesús, pero en tiempos de Jesús, eso a mí me encanta esta cita, es una de muchas, pero me encanta. Cuando alguien me dice, pero ¿por qué se meten en esos problemas? Ustedes, la iglesia, debería de rezar y nada más. Les recuerdo, sí, se les olvidó Mateo. Es importante rezar, es importante ir a la iglesia, muy importante. Pero no podemos nunca olvidar que el Señor Jesús dijo que cuando regrese, no nos va a decir, a ver usted, ¿cuántas veces se puso de rodillas a rezar el rosario? Eso es lo que nos va a preguntar. Pero yo tenía hambre y usted me dio de comer. Estaba desnudo, me dio. Yo tenía sed y usted me dio de beber. Estuve preso, me dieron. Yo estaba en la cárcel y me visitó. ¿Sí ven? Entonces es importante no olvidar que sale de aquí, sale de ahí nuestra llamada a trabajar en favor de los derechos humanos y especialmente de los más pequeños, de los más pobres, de los más necesitados. Si alguien me dijo una vez, pero padre, si ustedes deberían estar metidos en la religión, y eso es lo que la religión significa, no es la palabra del Padre Leo, es lo que dice la carta de Santiago, que es otra vez visitar al huérfano, a la viuda, si ven, a los que están en tribulación. De ahí sale primero que nada nuestro trabajo en favor de los derechos humanos. Pero es también parte de la tradición. No tengo tiempo, pero son siglos y siglos de nuestra tradición en la que los padres y las madres de la iglesia nos han invitado a trabajar en favor de aquellos que son más pobres. Hay una frase que me gusta mucho de nuestra tradición de uno de los padres de la iglesia que dice: aquella que guarda y guarda riquezas le está robando a los pobres, porque la riqueza que se acumula es la carencia y el sufrimiento de alguien más. Pues esto no es algo que nosotros nos inventemos, esto es algo que viene de nuestra tradición, que en tiempos modernos y contemporáneos se llama la doctrina social de la iglesia. Otra vez, esta no es una clase de ello, pero algunos o muchos de ustedes la conocen y están familiarizados con ella, ¿no? En breve, está fundada en 4 valores muy importantes, y los puse así en forma de cruz porque creo que es importante que no olvidemos. La verdad es muy importante. Cuando estamos pensando en lo que pasa, tenemos siempre que buscar la verdad. Eso a veces requiere que calmemos un poco los ánimos y la pasión. Yo a veces hago preguntas sobre situaciones que vienen a decirme, y la gente se enoja conmigo y me pregunta, pero usted no está a favor mío. ¿Usted por qué me hace tantas preguntas? Y la razón es porque la verdad triunfa al final. Así es. Pues la verdad es importante porque estamos hablando de la libertad, que todos debemos de disfrutar. Al mismo tiempo, la caridad y la justicia.
nuestra misión, nuestro trabajo de evangelización, tiene que ver con estas 4 cosas. Y ahí están todos ustedes. Algunas de ustedes trabajan en la catequesis, algunas están metidos en ciertas culturas que no son las suyas. Algunos de ustedes trabajan en cuestiones de justicia y paz, y algunos de ustedes trabajan en las comunicaciones. ¿Me faltó algo? Eso nos describe. Esa es la manera como nosotros trabajamos y nos esforzamos por cambiar el mundo, por transformarlo de acuerdo a los valores evangélicos. La justicia y la paz se trabaja en el tiempo moderno desde la perspectiva de los derechos humanos. Si quieren, podemos decir que hay otras miles de maneras de trabajar en la justicia y la paz, pero los derechos humanos es lo que nos permite trabajar en conjunto con todo el mundo. Por ejemplo, Laurence y yo hablamos con muchas personas en Ginebra, la mayoría de las cuales no son católicas y tampoco son cristianas. ¿Cómo es que podemos hablar con ellos? Porque los derechos humanos se conforman no solamente de un elemento de fe, sino de un elemento racional. ¿Cómo sabemos eso? Porque desde el principio, nuestro hermano Antonio de Montesinos nos recordó que la defensa de los derechos de los más pobres se puede hacer apelando a la razón. Aunque él nos dijo eso en un sermón de Adviento, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del sermón? No tengo que repetírselos. Pero ¿qué fue lo que les dijo? Me encanta el sermón, lo tengo en mis notas, pero fíjense qué bonito. La pregunta no fue, Antonio de Montesinos no empezó su sermón como lo haría yo. No empezó diciendo, a ver, ustedes son hijos de Dios, tienen que recordar que la fe les exige. Empezó con una pregunta. Estos no son hombres y mujeres, yo pondría. Sí, en esa época. Claro, se dan cuenta que esta es una pregunta filosófica. Porque al final del día, aquí como en mi país, México, los indígenas eran considerados no personas. Se les consideraba como que, perdón por decirlo, como si fueran animales. La primera pregunta fundamental entonces para la defensa de los derechos humanos es una pregunta antropológica, es decir, filosófica. Después les cae encima y les dice, no debemos guardar los preceptos de caridad y de justicia con ellos. Siempre interrogante. Siempre es una pregunta. Y luego, ¿no eran ellos dueños de sus tierras? ¿No tenían ellos ya cierta manera de organizar su sociedad? Preguntas filosóficas. Claro, por supuesto. ¿Nos han ofendido en algo? Súper interesante. Podríamos hacer todo un estudio, que no es el caso aquí, de lo que significan estas preguntas en base a cómo se definía la posibilidad de invadir un territorio. Había toda una manera de seguir la ley para invadir un territorio. Si no hubiera habido señoríos, como dice el término concreto, podrían haberlo invadido, pero aquí había señoríos. Sí, habían 5 caciques. Claro. Y al final entonces viene el aspecto religioso. La ley de Cristo, no estamos obligados a predicárselas, pero se dan cuenta que eso llega hasta la quinta pregunta. Los derechos humanos se han convertido en una manera de hablar a nivel universal, con cristianos, no cristianos, con católicos, no católicos, con creyentes, no creyentes, con quien sea. Gracias a eso, a nuestro hermano Antonio de Montesinos le han dedicado una sala en Ginebra. Por eso esta foto que se preguntarán ustedes qué está haciendo aquí. Miguel Ángel la vio y Laurence y yo tenemos el privilegio de verla cada que queremos. Estos murales tienen que ver con la lucha de Antonio de Montesinos en favor de los taínos en Ginebra. Muy importante no olvidar entonces que los derechos humanos están consagrados en lo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Brevemente les digo, esta señora, Eleanor Roosevelt, era la esposa del presidente de Estados Unidos y ella fue la que trabajó incesantemente para que se pudiera llevar a cabo y publicar esta declaración.
Ese es todo un semestre de clases para decirles cómo es que eso se llevó a cabo. Pero imagínense, si en sus familias, para ponerse de acuerdo qué van a cenar, a veces se la pasan 15 minutos hablando. ¿Se imaginan gentes de todo el mundo poniéndose de acuerdo sobre qué decir sobre los derechos de las personas en todo el mundo? Fue muy difícil. Y después de una guerra. Así es, y después de una guerra mundial. Había representante de República Dominicana, una mujer, Minerva Bernardino, De aquí del celulares. De aquí del centro. Sí, claro. Es que, hermana, me hace que me emocione porque yo hice mi tesis de eso. Yo le puedo hablar de eso horas. Le digo solamente dos cosas para que se sientan orgullosos. Normalmente nosotros tenemos la impresión de que la Declaración de los Derechos Humanos fue algo que quisieron los países poderosos. Eso es una mentira. Los grandes países que formaron las Naciones Unidas se oponían a que se mencionara cualquier cosa sobre los derechos humanos desde el principio de la Carta de las Naciones. Se opusieron a ello. ¿Quiénes fueron los que los obligaron a que se hablara de los derechos humanos? La Liga de Naciones Latinoamericanas. Muy importante que no olviden eso. ¿Y quién es aún más? La representante de la República Dominicana. Históricamente es muy interesante que no olviden, en fin, que después de la declaración ha habido muchos más documentos. La declaración, para los que son abogados, esto les llamará la atención, no es un documento jurídico que impone obligaciones legales. Es un documento de inspiración. Sin embargo, tiene tanto reconocimiento y peso que a partir de la declaración se han hecho instrumentos jurídicos legales que obligan a las naciones. Es muy interesante no olvidar eso. No voy a hablarles de esto porque Lobos les va a dar una clase de todo esto, pero esto es de lo que Lobos les hablará en la tarde. Ahorita no les dice nada, pero al final de este taller van a ser expertos en esta partecita. ¿Ok? Y los demás, me interesa solo que vean cuáles son los temas. Eliminación de la discriminación racial, eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, derechos de los niños, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, protección de los trabajadores migratorios, protección de las personas de desaparición forzosa y personas con discapacidades. Existen instrumentos jurídicos, legales, que se pueden utilizar para exigirle a un país que ha firmado estos tratados que respete los derechos humanos.